No lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Lucas 18, 31 y 34. El Señor Jesús les dijo a los 12: He aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Juan 12, 12 al 16. Una gran multitud que había llegado a la fiesta, al oír: Jesús viene a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús halló un asnillo y montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Al principio sus discípulos no entendieron esto, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces fueron recordados por el Espíritu que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Lucas 24, 7 y 8. El ángel le dice a las mujeres en el sepulcro que recuerden lo que Jesús les había dicho, que es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces a ellas le fueron recordadas por el Espíritu las palabras del Señor sobre su muerte de cruz. Lucas 24, 27. El Señor Jesús, ya resucitado, les abría las Escrituras a 2 de sus discípulos en el camino, para que entendieran después que ellas daban testimonio de Él. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 44 y 45. El Señor Jesús, ya resucitado, se presentó en medio de sus discípulos, que todavía dudaban, no creían ni entendían. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió la mente para que entendieran, comprendieran las Escrituras. Juan 5:39. El Señor Jesús dice a los estudiosos de la religión que si escudriñan las Escrituras, entenderán que hablan de Él. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además, cuando Dios habla, llama las cosas que no son como si fuesen. Y en ese momento, los hombres no entienden,
pero lo entenderán después. Juan 2, 19 al 22. Jesús respondió a los judíos y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú, ¿en 3 días lo levantarás? Mas él, Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hechos 9:15. El Señor Jesús le profetizó de Pablo a Ananías, y éste no entendía cómo lo enviaba a servirle y guiar a Saulo, que en ese tiempo era un perseguidor de su iglesia. Con paciencia Jesús le confirma: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Salmo 64, 7 al 10. Cuando Dios con su justicia hiera a los malhechores, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo Jesús en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. En Proverbios 2, 5 al 9, proclama la sabiduría de Dios, pues Él, Cristo Jesús, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia del Espíritu, si clamares a la inteligencia de lo alto y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás la sabiduría de Dios. El Mesías, Yeshua, sabiduría de Dios, nos está dado su perfecto entendimiento y ciencia. Pues para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino.
En Isaías 52:15, Jehová Dios profetiza sobre su siervo el Mesías Yeshua. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante Él porque lo que no les había anunciado verán, y lo que jamás habían oído entenderán. Romanos 15:21. Pablo anunciaba el Evangelio donde nunca antes se había oído hablar de Cristo, y lo hacía en el poder de Dios con señales y milagros por el poder del Espíritu, para que después entendieran que Él daba testimonio de la verdad, la realidad. Por eso proclama: como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Y Pablo solo le proclamaba a estos a Jesucristo y a este crucificado. Y después que creyeron y se convirtieron, entendieron la verdad. Juan 13, 4-10. Antes de la fiesta de la Pascua, cenaban Jesús y sus discípulos. Y se levantó Jesús de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó, como hacían los siervos esclavos de la más baja condición. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes, no lo entiendes ahora, mas lo entenderás totalmente después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Por la fe en esta rema, como espada del Espíritu, sabemos y confiamos que lo que no entendemos ahora, lo entenderemos después. Proverbios 3:5. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, en tus propios razonamientos, análisis
y juicios de tu mente. Salmos 139, 6. Dice el salmista de la sabiduría de Dios: tal conocimiento, ciencia, entendimiento de Dios es demasiado maravilloso para mí. Alto, elevado es, tan sublime es que no puedo entenderlo. Isaías 55, 8 y 9. Así dice Jehová: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué profundas son las riquezas de su lógica, de la sabiduría del conocimiento de Dios. Qué insondable, inentendible sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Después de las terribles calamidades y pruebas por las que pasó Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. En todo esto no pecó Job, ni culpó a Dios. Colosenses 1, 9 y 10. No cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El profeta Daniel escribe: yo oí, mas no entendí, y dije a Jesús: Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán. Amén y amén. Los que quieran, repitan conmigo esta oración. Padre eterno, por tu palabra sabemos que ahora no entendemos la obra que tú estás haciendo. Pero que después la vamos a entender. Gracias en el nombre de Jesús. Porque esta rema nos trae paz, descanso, alivio. Y nos libra de dudas y ansiedades. Tus remas siempre se cumplen. Y nos hacen crecer para que seamos a tu imagen. Por obediencia a la fe seguimos creyendo. Que entenderemos cuando sea el tiempo oportuno. Te rogamos, Padre, que seamos llenos de toda la sabiduría de Cristo y el entendimiento del Espíritu, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento perfecto, en la excelente y suprema ciencia de Dios, amén y amén.